programado para esta mañana, para nuestra línea de investigación, derechos, conflictos socio-medioambientales y política, está estructurado en 3 mesas. La primera de ellas se refiere a exclusión, desigualdad y opresión. Vamos a tener la posibilidad de escuchar a 3 de nuestros colaboradores de la línea, en este orden: a Rodrigo Gutiérrez, a Mauricio Padrón y a Milay Burgos. Ellos van a exponer el tema o el marco teórico que realmente en esta línea de investigación se inició con el tema de exclusión, precisamente desigualdad y opresión, partiendo, y entiendo que desde el contexto actual de crisis que también nos exponía Mauricio Padrón en la presentación de esta mañana. Yo les sugiero que hagan como las 3 participaciones de manera continua, y si luego se puede abrir el debate, pues sería, digamos, como más práctico, ¿parece? Como 15 minutos, 20, lo que necesitan cada uno para presentar su PowerPoint. Bueno, pues damos inicio en este contexto a Rodrigo Gutiérrez con este tema: exclusión, desigualdad y opresión. Por favor. Gracias, Nuria. Muy buenos días a todas, a todos. Bueno, como ya lo comentaba la doctora Nuria, esta primera mesa tenía como objetivo fundamental trazar el marco teórico general en el cual hemos estado conversando, discutiendo. Como todos saben, han sido largas discusiones, textos muy ricos, con visiones distintas en relación a esos fenómenos que desgraciadamente marcan las realidades en el México contemporáneo y que tienen que ver con esos fenómenos a través de los cuales grupos humanos, grupos numerosos, no tienen acceso a recursos, no son capaces de ejercer, no es que no sean capaces, sino que el sistema no les permite ejercer sus libertades, y por lo tanto son formas distintas de marginación de estos grupos, de exclusión de los mismos, de discriminación de los mismos, y por lo tanto hay un debate teórico en la línea en relación a cuáles son las categorías que pueden ayudar para ir identificando esos complejos fenómenos de subordinación, exclusión, marginación, pobreza, discriminación. Las tres categorías que están colocadas en el programa son las de exclusión, desigualdad y opresión. Y yo lo que haré es hacer brevemente una exposición sobre el tema de la desigualdad, muy vinculado al tema de la no discriminación, que, como ustedes saben, son categorías que están fuertemente relacionadas. La discriminación es la última fórmula que desde el principio de igualdad, digamos, se ha ido construyendo en el derecho contemporáneo para intentar, desde el derecho, frenar esos fenómenos de subordinación de unos grupos a otros. Entonces, lo primero que haré será muy brevemente exponer como las nociones generales de lo que implica la categoría de discriminación, y a continuación lo que quisiera hacer también es algunos apuntes críticos y los límites que esta categoría tiene en la actualidad, sobre todo en su construcción, digamos, liberal contemporánea, ¿no? El derecho, como ustedes saben, el derecho en México, pero el derecho en general en el mundo, tiene un patrón hegemónico de desarrollo. Su construcción está muy vinculada a la mirada liberal, sobre todo en el occidente contemporáneo, y por lo tanto querría hacer algunos apuntes críticos en relación a los límites que la categoría de discriminación en el contexto liberal tiene. Esto es más o menos a grandes rasgos lo que espero presentar en los siguientes 10 minutitos. Por lo tanto, discriminación a grandes rasgos, aquí evidentemente y sobre todo con la doctora González podríamos tener, y bueno, con todos ustedes, la doctora González ha trabajado mucho el tema de acciones afirmativas en el contexto de la discriminación. Podríamos tener un debate muy profundo sobre la definición de este fenómeno. Yo aquí les propongo se trata de un trato diferenciado, no razonable, repetido sistemáticamente, lo cual implica violencia, hacia determinados grupos humanos, y aquí querría subrayar yo el concepto de grupos. Este trato diferenciado se basa en rasgos característicos de dichos grupos,
como son, ya lo veremos más adelante, ¿no? El origen étnico, el origen racial, si es que esta categoría tiene algún sentido todavía, el género, etcétera, etcétera. Como más adelante lo analizaremos con más profundidad. Y, en último lugar, no por ello menos importante, que impiden a las personas, este trato diferenciado sobre los grupos impide a personas y a esos grupos, o más bien, sí, a los grupos y a las personas que los conforman, ejercer sus derechos fundamentales, ¿no? Es una definición muy elemental, muy básica. Hay un gran avance teórico sobre esta discusión, pero creo que podría ser útil comenzar por ello. Y habría que decir que el origen de la categoría, bueno, su origen, el de no discriminación, no el de igualdad, porque como ustedes saben, el principio de igualdad arranca desde la Revolución Francesa y la independencia norteamericana, pero bajo una lógica formal, todas las personas iguales ante la ley, que después se irá transformando hasta llegar a esa noción de no discriminación. La idea de no discriminación es una estrategia para reforzar el principio de igualdad. Y en donde comienza a plantearse esta idea de reforzar el principio de igualdad es en la India, ¿no? La década de los 50, y luego ya con mucha más claridad en Estados Unidos, ¿no? Personas, sobre todo afrodescendientes, en situación de subordinación sobre grupos humanos blancos que luchan por la igualdad. Y aquí tengo algunas imágenes que nos recuerdan simplemente el contexto en el cual comienza a aparecer esta idea de la no discriminación, que, insisto, se monta sobre el principio de igualdad de las personas ante la ley, ¿no? Como ustedes saben, en Estados Unidos, pues, estos grupos humanos afrodescendientes eran segregados, discriminados, no tenían acceso a determinados bienes, servicios, incluso, como se muestra en la pantalla, una segregación relacionada al acceso, en este caso, a un bebedero. Recordarán también el debate que surge, ¿no?, a partir de las diferencias que hay en los autobuses. Ahí, no sé si alcanza a ver bien, pero del lado izquierdo dice personas, más bien, en esos dos letreros dice personas de color. O sea, las personas de color en los autobuses se tenían que sentar en la parte de atrás, las personas blancas se sentaban, lo cual era una diferencia, evidentemente, de trato hacia estos grupos humanos, que por supuesto, como todos sabemos, se traducía en violencia extrema, ¿no? Grupos humanos, como ustedes pueden ver, los sonrientes, grupos humanos blancos, asesinando y ahorcando a representantes de afrodescendientes. Por supuesto, el uso, digamos, del poder y de los instrumentos de control social en manos de estos grupos en situación de dominio en contra de los grupos en situación de subordinación, ¿no? Y por supuesto, como también todos lo sabemos, la articulación y la construcción de movimientos sociales muy potentes para intentar revertir esas formas de subordinación social. Características fundamentales, por lo tanto, derivadas de lo anterior, se produce sobre grupos. Esto quiero subrayarlo, lo voy a insistir y por eso está ahí en negro y con mayúsculas. La discriminación se produce sobre grupos cuyas características, ya lo decíamos, son raciales, mujeres, indígenas, otras formas de expresión y ejercicio sexual. Esa es una primera idea, ¿no? La discriminación actúa sobre grupos. Tiene una constante en el tiempo, esto es muy importante, es repetida, es un trato diferenciado que no se modifica a lo largo del tiempo. Quedan identificados esos grupos por sus rasgos, estigmatizados, y permanentemente, sistemáticamente, sistémicamente se opera en contra de ellos. Y por lo tanto implica una violencia estructural. Es una violencia permanente, sistemática y que tiene que ver con la vulneración de los derechos fundamentales. Las manifestaciones más conocidas de la discriminación, pues todas las conocemos: misoginia, xenofobia, homofobia, racismo, clasismo, ¿no? Pero vuelvo a insistir, formas de subordinación grupal como producto de relaciones de poder. La discriminación está muy vinculada a este tema de la subordinación en relaciones sociales de poder. Fenómenos con los que se vincula, bueno, pues al ser una relación de subordinación de un grupo frente a otro, se relaciona evidentemente con otras formas de violencia estructural, ¿no?, como son la explotación laboral, la marginación, la exclusión, dominación cultural.
Y aquí podemos tener algunas imágenes de nuestro México contemporáneo. Estas son, digamos, fenómenos violentos de exclusión vinculados al tema de la discriminación, como podemos ver en la página. Estos son personas probablemente indígenas que están haciendo trabajos en el campo, en muchas ocasiones, todos lo sabemos, en regímenes de explotación laboral por su condición racial. El hecho de que formen parte de estos grupos humanos quedan en una situación de subordinación frente a los dueños de estos grandes predios en los cuales ellos trabajan. Por supuesto, el trabajo infantil, ¿no?, indígena se repite en nuestro país con mucha intensidad, y por supuesto cuando hay esfuerzos de reivindicación, de defensa de los derechos fundamentales para intentar revertir esas formas de subordinación, pues lo que ocurre es que los instrumentos de poder y de control social actúan para la represión y la contención de lo anterior, ¿no? Se trata además, y esto quizá también es un tema que conviene subrayar, se trata pues de un fenómeno muy complejo que está, digamos, enraizado en los códigos culturales cotidianos. La discriminación opera todos los días y, por supuesto, muchas veces invisibilizado e incluso inconscientes, ¿no? Los grupos humanos construyen estas relaciones de dominación, las institucionalizan, las normalizan y luego se replican todos los días, ¿no? Sobre las mujeres es muy obvio, aunque es muy obvio sobre los grupos. Aquí tengo algunas imágenes de anuncios, ¿no?, televisivos que son verdaderamente indignantes, que están vinculados también al tema del acoso hacia las mujeres, violencia doméstica, el hecho de que las mujeres, por ejemplo, sean mayoritariamente las que ejercen la prostitución y no los varones, ¿no?, en una relación de subordinación de carácter sexual de un grupo a otro. Tenemos aquí estos anuncios que verdaderamente son indignantes, pero que han estado en alguna ocasión o en puestos, ¿no?, digamos, en anuncios publicitarios o en la tele. Fíjense, el primer control remoto inventado, un anillo de matrimonio, ¿no? Aquí hay otro control remoto, esto es más moderno. Francamente, uno entiende que los publicistas quieren intentar llamar la atención, incluso hacerse los graciosos, pero evidentemente lo que uno va encontrando porque aquí el que maneja ese control, uno no se imagina que es una mujer, fundamentalmente se imaginaría que claramente ese producto está pensado para un hombre. Este es verdaderamente increíble. Este es un anuncio, no se alcanza a ver, pero arriba es la marca Renault, que vende coches usados, y eso nos pone a esta mujer que aún siendo muy guapa, ya se nota en su rostro que tiene una edad mayor. Tenemos algunos que son ya de los años 50, verdaderamente es bonito tener a una mujer alrededor de la casa, ¿no? Es decir, y esto expuesto enfrente de nuestras narices permanentemente. Cometí el error de no incorporar un anuncio contemporáneo, ¿no?, estos de Dolce & Gabbana o cualquier anuncio de coches en donde salen mujeres o de productos de alcohol o de cigarros, ¿no? Estamos muy acostumbrados a estas imágenes que están totalmente interiorizadas. Nadie se escandaliza por ver, ahora un poco más, ¿no? Pero entonces, evidentemente todo eso supone violencia permanente, cotidiana, que se está ejerciendo por parte de grupos de varones sobre mujeres, violencia que es producto de esa minusvaloración de grupos a partir de construcciones sociales de estereotipos prejuiciados de inferioridad, lo cotidiano público-privado, en lo cotidiano público-laboral. Y esto se traduce, fíjense este anuncio: no importa lo que ha pasado, él es un hombre y usted lo ama, merece Loki. Y atrás un señor con unos guantes de box. Por supuesto, estas imágenes son luego resultado de lo anterior, ¿no? Pero no solo esta violencia, digamos, en lo cotidiano privado, aquí dice cotidiano público-privado, es un error, cotidiano-privado, sino también lo cotidiano público-laboral. Es decir, esto también se traduce en formas de explotación laboral que tiene que ver con mujeres en trabajo extensivo, explotación extensiva, por igual trabajo recibiendo salario menor. ¿Cuál es el objetivo? Y con esto ya empezaría a acabar porque veo que me estoy tomando más del tiempo que debería. ¿Cuáles son los objetivos, por lo tanto, del derecho a la igualdad y a la no discriminación como fueron planteados originalmente, ¿no? Pues el objetivo fundamental del derecho
a no ser discriminado, como se señala en la pantalla, es remover las desigualdades injustificadas y opresivas que se han construido sobre diversos grupos en nuestra sociedad. Este es el objetivo fundamental. Por tanto, construir una sociedad de iguales en la que todas y todos podamos potencialmente desempeñar todos los roles. Sería la orientación general hacia donde el derecho a la no discriminación debería... Estamos ahí con un squelch de fondo. Y por supuesto la lucha por el reconocimiento e ejercicio igual de todos los derechos. Estos serían los objetivos. Dicho a grandes rasgos, en 15 minutos no se puede plantear más. Yo lo único que quiero es colocar el debate general y ahora hacer una pequeña crítica. En México, por supuesto, ha habido algunos avances en este sentido, el reconocimiento del derecho en el artículo 1, párrafo 5, hay algunas acciones afirmativas en el artículo 2 relacionadas con el tema de pueblos indígenas, tenemos una ley contra la discriminación, existe el CONAPRED, que es el Consejo Nacional para eliminar la discriminación, que en teoría debería de intentar revertir estas formas de opresión de unos grupos sobre otros, comisiones de derechos que también pueden intervenir en la materia, el amparo, que es la garantía fundamental de protección de los derechos, que debería también de permitir procesar temas de desigualdad. ¿Cuál es el problema del derecho en general, sobre todo en el marco liberal individual frente al tema de la discriminación? Que desde una perspectiva liberal, el derecho enfrenta la discriminación como si se tratara de epifenómenos individuales del fenómeno de subordinación grupal. Es decir, si bien el derecho reconoce que se trata de un problema de grupos humanos que están subordinando a otros, luego cuando el derecho actúa, esto es lo que ha hecho el individualismo liberal, es diluir el problema del grupo y actuar sobre sujetos concretos individuales. En realidad el problema de la discriminación, de la desigualdad, se trata desde mi punto de vista de una diferencia de estatus entre grupos humanos. Y lo que el derecho hace es abordarla como si se tratara de una diferencia de trato, ¿no? Y entonces con eso diluye totalmente la problemática central del tema de la discriminación y las soluciones que el derecho plantea se dirigen a grupos. Y por lo tanto se produce una compensación por goteo, ¿no? Individuos. Las soluciones se dirigen a individuos y por lo tanto la compensación es por goteo y entonces el derecho al individualizar la problemática no actúa sobre causas estructurales y permite que sigan operando las formas de subordinación de un grupo a otro. No está el derecho contemporáneo, liberal, individual, pensado para remover las estructuras de poder que se han generado culturalmente, históricamente, entre un grupo y otro. Las acciones afirmativas, que serían uno de los instrumentos quizá que permitirían remover con mucha mayor intensidad estas formas de subordinación, están bajo lupa en el ámbito jurídico, se les cataloga como vagas porque es difícil distinguir cuándo se compensa, cuándo se discrimina, están bajo una presunción de inconstitucionalidad en tanto que se trata de un trato desigual, las acciones afirmativas tratan desigual a las personas para compensar y esto se dice desde el derecho tiene una presunción de inconstitucionalidad, en tanto que la presunción de constitucionalidad la tiene el trato igual hacia las personas, tienen un carácter excepcional y además son temporales, ¿no? O sea, le rebajaron al máximo la capacidad de incidencia de estos instrumentos que serían los más potentes para remover esas estructuras de poder. Por lo tanto, y con esto cierro, perdonen que me tome 5 minutos más, yo diría que hoy el derecho en nuestras sociedades, el derecho como está construido desde esta perspectiva liberal individual, pues es políticamente correcto, ¿no? Tiene un rostro humano, efectivamente tenemos instituciones, leyes, normas, se manifiesta a través de sentencias razonadas, comprometidas con la igualdad, pero individualizadas. Por esto último, muy limitadas en su capacidad real de revertir las relaciones de subordinación de unos grupos sobre otros. Por lo tanto, yo diría como conclusión casi provocadora que lo que hoy estamos haciendo a través del derecho antidiscriminatorio en el contexto liberal es tener una apariencia de solución, pero sin alterar las formas de dominación y por lo tanto el statu quo, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias al doctor Rodrigo. A mí me parece que ha sido fundamental su participación en primer término porque nos está constatando, bueno, pues aquello que desde la línea y que es desde cualquiera de ustedes que están obviamente alineados con estos temas, lo vemos y que se contacta, ¿no? Parece que no hemos avanzado en poquito. Hablamos de diferenciar de estatus, lo comentaba el doctor Rodrigo y es fundamental. Es cierto. Estaba yo recapacitando en la discriminación en la Constitución de la India de 1948, que por las castas fue la primera vez, ¿no? Y de ahí a las leyes de derechos civiles
del 64 en Norteamérica. Se me vienen muchas cuestiones, ¿no? Remover obstáculos, no solamente resarcir por discriminaciones históricas. Pero bueno, como no me toca, solamente moderarlo a ustedes, ahí les va. En segundo término, habíamos anunciado que participa en esta primera mesa de exclusión, desigualdad y opresión el doctor Mauricio Padrón. Tiene la palabra. Gracias, Nuria. Bueno, como ustedes verán, el tema que voy a presentar tiene que ver con exclusión social y marginalidad. Y a lo largo de mi presentación vamos a poder, digamos, establecer muchos puentes entre la presentación que acaba de hacer Rodrigo de este tema de la desigualdad y lo que trabajamos en el marco o en el contexto, digamos, del concepto de exclusión social. Pero ¿por qué presento o por qué hago una presentación sobre exclusión social y marginalidad? Porque en realidad son dos conceptos que en términos teóricos van muy unidos porque tienen que ver con una discusión y con críticas que se han hecho al concepto de exclusión social desde los defensores del concepto de marginalidad. Y entonces me parecía interesante poder, en principio, retomar un poco discusiones y lecturas que ya hemos hecho sobre esta idea y fijar alguna posición, digamos, frente al concepto de exclusión, aunque en el marco de la línea no es una discusión que esté acabada ni mucho menos. En realidad es una discusión que vamos a tener que dar pronto para poder fijar una postura, digamos, en términos de grupo. Pero entonces, para poder entender un poco de lo que estamos hablando. Entonces, empecemos por el origen del término. Y entonces tenemos que en la década de los 60 y los 70, el término de exclusión social se remonta a un debate ideológico y político en Francia, particularmente en Francia. Luego es un concepto que se empieza a utilizar en el resto de Europa, pero el origen se centra en Francia en estas décadas, digamos, 60, 70, aunque se pueden rastrear antes de este tiempo algunos intentos, digamos, o presencia del término de exclusión social antes, también en Europa, igual y no en el continente, pero podemos rastrear algunos trabajos en Inglaterra que empezaban a hablar de estos grupos. En los 60 se empieza a discutir o a introducir el término de exclusión social y luego, a partir de los 70, por eso yo pongo ahí las décadas 60 y 70, que es cuando se discute en términos ideológicos y políticos este concepto, después de la crisis sufrida en Europa y en Francia en particular, se comenzó a aplicar el concepto de manera concreta y específica a determinadas categorías sociales que tenían que ver con grupos poblacionales específicos. Y entonces, en este contexto, la administración pública francesa, o la administración francesa, empezó a denominar con ciertas categorías a grupos específicos de población que presentaban problemáticas concretas. Estábamos hablando de lo que se llamaban los vagabundos, los mendigos, los discapacitados, etcétera, etcétera. Y entonces esas categorías estaban delimitadas básicamente por las tradiciones de la asistencia social en un estado pleno, digamos, de bienestar, y que empiezan a analizar estos grupos para poder desarrollar nuevas medidas de protección social. Ese es un poco el inicio del uso del concepto de exclusión social, podríamos decir, en la época moderna, ¿no? Entonces, en América Latina, básicamente en la misma época, pero incluso un poco anterior, porque ustedes ven que acá en América Latina estamos hablando de la década del 50, de los 60 y de los 70, se empieza a observar que el mundo, en términos económicos, sociales y culturales, ha ido cambiando
Y estos cambios han impactado de manera particular en los sectores populares de América Latina. Y entonces, estos cambios a nivel económico, culturales, sociales, incluso luego se empiezan a hablar también de los cambios políticos de los sectores populares, se empiezan a identificar ciertos grupos de población, hablamos de América Latina, y se los empieza a identificar y se empieza a utilizar un concepto distinto al que se usaba en Francia y en Europa en general, y se empieza a hablar del concepto de marginalidad. Y este concepto se empieza a trabajar en el marco de una teoría que estaba en auge en ese momento, estamos hablando básicamente de la década de los 60, que es la teoría de la modernización. Y que lo que hacía la teoría de la modernización básicamente era concebir a la sociedad dividida en dos grandes sectores, un sector tradicional y un sector moderno. Y entonces la teoría de la modernización lo que decía era que en la medida que las sociedades latinoamericanas lograran un cambio de las sociedades tradicionales a sociedades modernas, siguiendo modelos hegemónicos en ese momento, iban a lograr la modernización de las sociedades. Los grupos que estaban fuera de ese sector moderno, entonces entrarían dentro de este grupo de población que serían los marginales, los marginados, o los definidos con el concepto de marginalidad. A la teoría de la marginalidad, en el marco de la teoría de la modernización, posteriormente se le agrega este concepto que es la marginalidad económica, que no surge en el marco de la teoría de la modernización, sino surge en el marco de la teoría de la dependencia, ¿no? Que es la teoría que le sigue en términos históricos a la teoría de la modernización. Y entonces esta teoría, que tiene un respaldo marxista, básicamente o únicamente, lo que dice es que en realidad en las sociedades hay que analizar o hay que estudiar a los grupos en función de los procesos de producción, ¿no? Básicamente estamos hablando de la teoría marxista, entonces en eso se encarga. Y entonces la marginalidad económica empieza a analizar a un grupo de población o a este mismo grupo de población, pero en términos de la producción o de la productividad económica que tenía, ¿no? Los que estaban al margen eran los que estaban fuera del sistema económico y los otros eran los no marginados, por decirlo de alguna manera. Bueno, estos conceptos y estas teorías tienen una cantidad muy grande de personas que han trabajado, de teóricos, creadores de estas posturas. La de Sal, por ejemplo, o Beckerman son los idearios, digamos, del concepto de marginalidad en el marco de la teoría de la modernización. Pero luego tenemos, por ejemplo, a Nun, a Quijano, más actualmente, a Augusto Pastrana, que son los que empiezan a trabajar este concepto de marginalidad económica en el marco de la teoría de la modernización. Se mueve. Perdón. Entonces, bueno, ya veíamos década 60-70 Francia, concepto de exclusión social, década 50, 60 y 70, ¿no? Pero básicamente en el mismo periodo histórico, dos conceptos, uno trabajado en Europa y otro trabajado en América Latina, que tratan de analizar o explicar un mismo fenómeno, ¿no? Y el fenómeno es aquel grupo de población que está fuera de. Lo que hacen estos conceptos es fijar ese fuera de dónde, ¿no? Y entonces tenemos el concepto de marginalidad, que hablaba en términos generales de una marginalidad social, y entonces trabaja dimensiones políticas, culturales, sociales y económicas. El concepto de marginalidad económica, que se centra solo en la cuestión económica de estos grupos, y el concepto de exclusión social, que trataba de definir un grupo de personas especiales dentro de la población en general, digamos, que tenían esta falta de acceso a determinados bienes o servicios que en general estaban brindados o eran brindados por el Estado o los Estados. Entonces, en la década de los 80, lo que empieza a pasar es que se da una elaboración o reelaboración de un fenómeno que es viejo, porque ya hemos visto que se venía trabajando, pero entonces se empieza a reelaborar en términos
teóricos e ideológicos sobre esta cuestión de la pobreza y la relación con la desigualdad social. Y esto tiene que ver por un contexto básicamente, bueno, también histórico, pero también por un contexto económico de crisis económicas sucesivas vividas en América Latina. Y entonces se empieza a dar este resurgimiento de la discusión y, bueno, sobre estas situaciones de pobreza dadas por crisis económicas en distintos países de América Latina, y estas crisis que vuelven a impactar sobre una gran proporción de población, empiezan a impactar sobre estas poblaciones, pero se empieza a ver que aquellas promesas que habían sido elaboradas o promesas ofrecidas en el marco de los estados de bienestar no estaban pudiendo ser cumplidas, y entonces había grupos que estaban empezando a quedar afuera, más allá de los grupos históricamente marginados o excluidos de los que veníamos hablando en las décadas anteriores. Entonces, en la década de los 90 se empieza a retomar este concepto de exclusión con más fuerza para referirse a una buena parte de la población que se encuentra en lo que se denomina desventaja social. Y entonces retomar el concepto de exclusión social a partir de la década de los 90, y entonces hablamos de los 90 hasta la actualidad, tenía que ver con la defensa, digamos, de que el concepto de exclusión permitía, a diferencia de otros conceptos, hablar de un fenómeno multidimensional, un fenómeno relativo y un fenómeno dinámico. Es decir, no estábamos hablando de un fenómeno que se daba de manera absoluta, sino que se daba en términos de proceso, ¿no? Entonces tenemos diferentes etapas del proceso que puede definir la misma situación o el mismo fenómeno que es la exclusión social. Y entonces se discute la ventaja, digamos, de utilizar el concepto de exclusión y no utilizar el concepto de pobreza, marginalidad, precariedad, informalidad, desigualdad, entre otros, ¿no? Que si bien son conceptos que siguen siendo útiles para definir determinados fenómenos, se entendía o se entiende, dependiendo de qué postura tome cada uno, que el concepto de marginalidad va más allá de la definición de estas situaciones absolutas que pueden describir la pobreza o la precariedad, la informalidad. Incluso los defensores del concepto de exclusión dicen que el concepto de marginalidad no logra explicar el fenómeno desde esta perspectiva de proceso y de esta perspectiva multidimensional como lo hace el concepto de exclusión. Y entonces este concepto, a partir de la década de los 90, empieza a ser utilizado por organismos internacionales, instituciones y programas nacionales, políticas públicas, políticos, etcétera. Incluso se empieza a utilizar con mucho mayor énfasis o con mucha mayor asiduidad, digamos, en el ámbito académico. En Europa, por supuesto, porque ahí surge y ahí es donde se empieza a desarrollar, ya veíamos desde acá de los 60, pero a partir de los 90 se empieza a utilizar con mayor énfasis, con mayor asiduidad, pero se empieza a utilizar también en América Latina. Y es ahí donde empiezan a surgir estas discusiones entre los marginalistas y los exclusionistas, por llamarlo, esto lo estoy inventando yo ahora, o sea, no lo repito. ¿No? Entre los defensores o los propiciadores, digamos, del concepto de exclusión y los defensores del concepto de marginalidad. La discusión viene básicamente desde los estudiosos de este fenómeno, de América Latina, a un concepto que vino o que fue importado desde Europa, ¿no? Para definir, dicen los defensores de la marginalidad o del concepto de marginalidad, que en Europa se empieza a utilizar el concepto de exclusión social para referirse a un fenómeno que en América Latina era mucho más viejo y que ya había sido definido desde otras teorías, ¿no? La discusión es mucho más profunda porque ahí entran a jugar cuestiones como que el concepto de marginalidad no es solo un concepto mediador que permite aproximarnos a fenómenos en la realidad, sino que, aparte de ser un concepto mediador, está inmerso en una teoría general que trata de explicar o pretende explicar relaciones sociales, cosa que el concepto de exclusión social no tiene, es decir, no tiene un respaldo teórico más abstracto que lo ubique, digamos, dentro de una teoría general para explicar relaciones sociales. Bueno, esas son parte de las discusiones que se siguen dando actualmente
y como todo concepto, algunos pues, lo defienden, otros no, unos lo atacan. Entonces, en resumen, el término exclusión social hacía referencia a individuos no integrados en las redes productoras de riqueza, pero tampoco estaban integrados en el reconocimiento social por medio de los programas o por medio de las políticas públicas que desarrollaba o que implementaba el Estado, digamos. Bueno, este término de exclusión, ya vimos, surge de manera paralela a discusiones que se daban en América Latina. Por extensión, este concepto se utilizó para hacer referencia a este grupo de personas excluidas, que decíamos hace un rato, que estaba formado por mendigos, vagabundos, prostitutas, criminales, pillos, malabaristas, etcétera, etcétera. No hay una lista interminable de adjetivos que se le da a esta gente, ¿no? Recuerden, contexto de los años 60, ¿no? Entonces estábamos hablando de pleno auge de los estados de bienestar, o el estado de bienestar en Francia, para ser precisos, digamos, con la ubicación geográfica del concepto, donde el Estado tenía fuertes políticas sociales, o muchas políticas sociales, y había estos grupos de población que estaban fuera del alcance, digamos, de estos programas o políticas. Ahora, uno de los autores más reconocidos cuando uno trabaja el tema de la exclusión es Robert Castell. Y Robert Castell dijo, en 1998, en un libro que hizo, que la marginación no es exclusión, ¿no? Un poco fijando estas posturas para decir, a ver, estamos hablando de dos conceptos distintos que pueden llegar a explicar un fenómeno que en algún momento se puede superponer en la realidad. Es decir, dependiendo de la aproximación que yo haga, me voy a hacer referencia a un grupo de población y a otro. Y esos grupos de población pueden coincidir en algún momento de acuerdo a las definiciones, pero no es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la definición conceptual o de la definición teórica tiene que ver con cuestiones distintas. Entonces, Castell, a partir de ese argumento, digamos, defiende el concepto de exclusión, es uno de los partidarios de los que ha trabajado muchísimo este concepto, pero que luego, digo, si alguien le interesa y se meta a revisar estas cuestiones, se va a dar cuenta que Castell trabaja solo una dimensión del concepto, o trabaja el fenómeno de la exclusión a partir de una dimensión que es la dimensión económica, ¿no? La participación laboral de las personas, y entonces a partir de eso elabora o reelabora todo el concepto de exclusión, que eso puede tener sus limitaciones. Y entonces estas discusiones se empiezan a dar ya a mediados de la década de los 90 y lo que llamamos el siglo XXI en un nuevo modelo económico, ¿no? A nivel global y en un contexto de sucesivas crisis económicas y en un proceso cada vez más grande de globalización. Y entonces esto ha puesto a los estudiosos del tema o del fenómeno en una perspectiva distinta, porque se empiezan a establecer procesos que antes no se tenían en cuenta porque no se habían desarrollado, digamos, con las fuerzas que se encuentran ahora. No, en los 60 no se hablaba de la globalización, ¿no? O se empezaba a hablar de algunas redes internacionales, pero no en el sentido que se habla ahora o se habla actualmente. Entonces, exclusión y marginalidad. A partir de lo que vimos, puede llegar a quedar claro que los conceptos de marginalidad y exclusión presentan diferencias importantes, ¿no? Sobre todo cuando uno profundiza en el análisis de los conceptos, más allá de los parecidos morfológicos o simbólicos. En forma directa o indirecta, pueden hacer referencia de manera aparente a los mismos sociales, esto que les decía. Aparentemente uno podría estar hablando del mismo grupo de población, ¿no? Pero, cuando uno entra en las definiciones más específicas o más precisas, y sobre todo cuando entra en definiciones metodológicas o empíricas de estos conceptos para poder medir, se da cuenta que se está hablando en principio de distintas cosas. Y entonces los enfoques lo que están haciendo es estructurar de manera diferente las observaciones, el modo que una misma persona podría ser clasificado de una manera u otra dependiendo de la aproximación que haga. Y entonces, acá se entra en otra discusión que tiene que ver con cómo hacemos para bajar estos conceptos, yo le decía conceptos intermedios, ¿no? Que nos permiten aproximarnos a la realidad. Bueno, esta aproximación a la realidad a partir de estos conceptos es lo que nos van a dar las diferencias
de aproximaciones o las diferencias en la definición de los observables o de las poblaciones a las que estamos haciendo referencia. Como voy, híjole. Me falta un montón, pero bueno. Me voy a saltar algunas diapositivas para avanzar en la cosa que me interesa más resaltar. Y tiene que ver con la denominación de las personas en situación de exclusión. No suele ir precedida de la palabra ciudadanía. Y esta es una de las principales diferencias que particularmente encuentro en las dos aproximaciones. Si bien el concepto de marginalidad, el primero, el que estaba inmerso en la teoría de la modernización, hablaba de distintas dimensiones de lo marginal o de la marginalidad y entonces tomaba en cuenta lo político, lo social, lo cultural y lo económico, el concepto de exclusión, si bien no está presidida en general por la palabra ciudadanía, implica la idea de ciudadanía en su propia definición. Y quizá, haciendo una aproximación desde el derecho, sea una de las características que permite entonces vincular el concepto de exclusión con conceptos como desigualdad o como discriminación, por ejemplo, ¿no? Y entonces la exclusión refleja la pérdida de la condición de ciudadanía de una parte de la población, ¿no? Y acá tenemos algunos autores que defienden, digamos, esta posición. Y entonces el concepto de exclusión social permite reflexionar sobre la condición de ciudadanía de una parte de la población afectada por procesos de exclusión o de riesgo de padecerla. Recuerden que la idea de exclusión no se entiende, o el concepto de exclusión no hace referencia a un fenómeno absoluto, es decir, no hacemos referencia a que una población es excluida o no es excluida, como puede ser el caso del concepto de pobreza, sino que hablamos de un proceso que es dinámico, es decir, que las personas se encuentran inmersos en este proceso y que van y regresan de manera sistemática, ¿no? Y entonces, acá entra un concepto, un término nuevo que es el término de riesgo, que está asociado muy directamente con la idea de exclusión. Y entonces expresa un modo de relacionarse entre la persona y la sociedad. Eso permite el concepto de exclusión y por eso permite trabajar de manera directa, sin forzar, digamos, esta idea de la ciudadanía, y la ciudadanía entendida no como ciudadanía política, es decir, no las personas que tienen por derecho la posibilidad de votar o que son mayores de 18 años, sino ciudadanas en términos de personas que integran un grupo social determinado, ¿no? Y que forman parte de ese grupo o que deberían formar parte de ese grupo. Y entonces, la igualdad en el acceso y el disfrute de los derechos que permite reducir los riesgos y la inseguridad y desigualdad entre el sujeto y el resto de la sociedad serían como los dos riesgos o los dos tipos de riesgo que uno debería trabajar cuando se aproxima a un fenómeno de este tipo desde la concepción de la exclusión. Y entonces la ciudadanía, o la relación entre el concepto de ciudadanía y exclusión, implica que gran parte de los individuos, o que para gran parte de los individuos, mucho de lo que se dice en los instrumentos jurídicos, sean nacionales o internacionales, no cuente o no tengan una traducción práctica, es decir, que en términos prácticos no puedan hacer efectivo lo que dicen estos instrumentos jurídicos. Y hablo de instrumentos jurídicos para no entrar en detalles, porque no sabría muy bien cómo hacerlo, ¿no? O sea, los abogados podrán bajar, digamos, el nivel de tema general. Y entonces se puede hablar de esta idea de ciudadanía restringida o ciudadanía en suspenso, que es un poco cómo se define a los grupos poblacionales que pueden formar parte de estos grupos de excluidos. Bueno, acá hay una cita de los dos tesanos, digamos, de José Félix y de Sergio, que dicen que uno de los significados profundos del fenómeno de la exclusión social, en un contexto de sociedades opulentas e hiperconsumistas, pero cada vez más fracturadas y dualizadas, eso tiene que ver con la exclusión social o con esta idea de la exclusión. Hay otros elementos que entran en el concepto de la exclusión y no tienen que ver únicamente con esta idea de la ciudadanía, por ejemplo, las carencias laborales, la falta de vivienda, la falta de recursos materiales, déficit en las redes sociales e institucionales,
que eso lo que hacen es que la gente vaya acumulando una serie de vulnerabilidades que entonces los ponen en mayor riesgo de caer en una situación de exclusión. Nuevamente, la exclusión es un fenómeno absoluto, la gente entra y sale de estas situaciones de manera continua y sistemática, y entonces lo que hay que analizar cuando uno trabaja este concepto es justamente la etapa esta anterior, es decir, bueno, cuáles son las vulnerabilidades, qué hace que una persona tenga mayor riesgo de caer en situaciones de exclusión, y las exclusiones, al no ser absolutas, no implican que una persona pueda estar excluida en determinados ámbitos de su vida cotidiana, de sus relaciones sociales, y estar incluida o ser vulnerable en otros ámbitos de la vida. No necesariamente estar excluido en el ámbito laboral implica estar excluido en el ámbito económico, ¿no? Y un ejemplo puede ser, no sé, los trabajadores informales de la central de abasto, ¿no?, que perciben ingresos relativamente altos, pero eso no los hace estar incluidos de manera formal en el mercado laboral mexicano en términos de las leyes de la Ley General de Trabajo, ¿no? Bueno, ese es uno de los ejemplos. Y entonces, ya para terminar, porque ya me pasa muchísimo, les quiero mostrar este esquema, que es un poco el que resume esta idea de proceso. Tenemos la inclusión como esta situación absoluta, donde la persona está integrada de una manera total, digamos, en las relaciones sociales, es decir, que existe una gran cohesión social en el grupo en el que se inserta. Luego tenemos esta situación de exclusión absoluta nuevamente, o de exclusión total, y en el medio tenemos este gran grupo, digamos, por eso los cuadros son de distintos tamaños, donde entra la cuestión de la vulnerabilidad, el riesgo, la precariedad, que serían lo que hace acumular vulnerabilidades a las personas, que luego se convierten, ahí están las flechas que circulan en el mismo recuadro, digamos, porque luego eso se convierte en un círculo vicioso, ¿no?, de vulnerabilidades, riesgos, que lo hacen entrar y salir todo el tiempo de estas situaciones de exclusión, pero que pocas veces o casi nunca los hacen ir hacia este aspecto de la inclusión o esta parte de la inclusión, digamos, en la sociedad. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Yo no sé a ustedes, pero a mí me parece que está totalmente planificado y concretado. Del concepto de discriminación tan amplio, lo vamos acotando a conceptos también igualmente importantes como la exclusión y, bueno, todas las cuestiones que nos planteó el doctor Padrón, ¿no?, el que no lleva implícita la ciudadanía o el que asume, digamos, grandes riesgos de vulnerabilidad. Bueno, la marginalidad y como el tema siempre hay constante, ¿no? Le vamos a dar la palabra también para hablar sobre este marco terminológico a Milay Burgos. No sé exactamente cómo lo subtitulaste. Bueno, gracias, Nuria, y bueno, vamos a tratar de vincular un poco lo que ya escuchamos con lo que yo traía, ¿no? Bueno, la idea, o lo que traigo, ¿no? La idea inicial, aunque el marco de esa reunión es un marco de reunión abierta, también era seguir un poco debatiendo lo que hemos venido debatiendo en el marco de la línea, ¿no? Y lo que intenté hacer fue, al mismo proyecto de artículo que presentamos hace 15 días, al mismo proyecto de artículo que presenté hace 15 días, como ponerle a una serie de mayores argumentos, no a todo el artículo en sí, sino a un elemento básico que es el tema del discurso de los derechos, ¿no? Cómo conseguimos los derechos. Y está entonces muy vinculado a lo que se ha planteado, y ahorita voy a explicar por qué. Estamos vinculados, por ejemplo, a la premisa que planteó Rodrigo acerca de que el individualismo es como una noción conceptual dentro de la práctica jurídica de los derechos, lo cual impide que realmente eso se realice, ¿no? Es la premisa que plantea, si no me equivoco, ¿no? Como uno de los presupuestos, ¿no? No es solamente el único, ni mucho menos.
ligados a prácticas de violencia estructural, etcétera. Y evidentemente en esta no realización de derechos hay todos estos procesos de exclusión o todos estos marcos de exclusión que Mauricio nos expuso en todo su devenir histórico. En este sentido, yo quiero vincular un poco el tema de que, bueno, los derechos como tal, como cualquier producto histórico y cultural que analicemos, son producciones simbólicas, ¿no? Y que determinados grupos humanos crean para reaccionar frente al entorno de relaciones en las que viven, ¿no? En este sentido, no solamente es un proceso histórico-cultural, los derechos también son prácticas sociales discursivas. Este proceso histórico-cultural implica que son prácticas sociales discursivas. Y no es tan simple en estas prácticas sociales discursivas como que los grupos o colectividades dicen, bueno, vamos a regular una serie de bienes, la vida, la libertad de expresión, etcétera, etcétera, o de satisfactores, ¿no? Necesito agua para vivir, pues voy a regular también el agua como un derecho, ¿no? En un contexto determinado, sino más bien los derechos en sí son discursos que expresan contradicciones sociales de estos procesos históricos, luchas de los grupos sociales con intereses diversos, donde unos dominan sobre otros, determinando así procesos o no de exclusión respecto a estos dos componentes básicos. Es decir, qué bienes se regulan, es decir, qué satisfactores también dentro de esos bienes quiero regular, y también yo aquí divido en el sentido de los bienes y satisfactores también quiénes son los sujetos de derecho. Entonces habría como una doble estructura en los derechos, ¿no? Qué bienes se regulan, que estoy hablando del discurso de los derechos, ¿no? Y qué sujetos pueden tener derechos o no, ¿no? En este sentido, lo que le estoy dando es como una introducción a lo que quiero explicar a continuación. Lo que quiero explicar a continuación es que realmente las nociones de los derechos desde el punto de vista liberal en la modernidad dominan, y han dominado, dominaron y dominan en sus concepciones al punto que generan no solo exclusiones desde el punto de vista conceptual, es decir, regulo algunos sujetos individuales y no colectivos, regulo algunos bienes que me convienen desde el punto de vista contextual histórico. Por ejemplo, en algún momento plasmo en las constituciones el derecho a las libertades individuales y no plasmo otros derechos. Es como el gran ejemplo famoso de el campesino francés pedía libertad pero no pedía alimento, ¿no? Bueno, pues por favor, si pedía libertad también pedía comida, ¿no? Pero bueno, los contextos históricos, los procesos, evidentemente se plasma, el discurso de los derechos plasma lo que esa contradicción social, esa lucha de los grupos determina, ¿no? Y evidentemente la Revolución Francesa, quien determinó al final, ya no en 1799, sino en 1848, el proceso de qué derecho regular, fue un proceso histórico de un grupo que dominó, que en este caso fue la burguesía, ¿no? Y evidentemente a ella le interesaba plasmar unos derechos, no otros. Entonces, en este sentido, les decía que hay exclusiones que no son solo desde el punto de vista conceptual, sino desde el punto de vista práctico, porque esto se convierte en una práctica jurídica. En la cosmovisión discursiva, como el discurso es una práctica social, esto incide no solamente en que esté en una constitución o no, incide en toda la cosmovisión acerca de los derechos. Es decir, el operador político, el operador jurídico va a pensar los derechos en ese sentido, desde ese punto de vista, de esa cosmovisión. Esto no quiere decir que una concepción de la realidad, y esto es muy importante, determina directamente, una concepción de la realidad, una forma de la realidad, determina directamente proporcional la realidad, sino más bien lo que concebimos de ella es un producto de las prácticas sociales en las cuales estamos inmersos. Lo que concebimos de la realidad no es otra cosa que el producto de las prácticas sociales en las cuales estamos inmersos. El ejemplo clásico, como les decía, es una lucha de grupos de poder en un momento determinado. Evidentemente lo que se puede plasmar en un discurso jurídico como en una constitución es lo que al final se conciba como por el grupo dominante. En un momento determinado, no me interesa realmente, ¿qué me va a interesar plasmar en las constituciones? Lo que yo preveo como grupo dominante. Por supuesto, esto es un proceso complejísimo, no es un proceso sencillo, ni mucho menos. Y aquí quiero, después de esta introducción que se me ha hecho demasiado larga, es decir, bueno, ¿cuál fue esa concepción que en el liberalismo se plasmó acerca de los derechos desde el punto de vista liberal, que hoy seguimos arrastrando y que tiene uno de los elementos
esa noción individualista que decía Rodrigo, que tiene que ver con esa práctica social. Y aquí yo planteo que hay varios elementos. ¿Cuáles son los elementos? Primero es pensar que los derechos existen una vez que están regulados, es decir, positivizados, en las normas jurídicas abstractas, neutrales y universales. Y ahora voy a explicar bien qué quiere decir todo esto. El carácter universalista de los derechos. ¿Qué significa esta universalidad? Lo universal, según muchísimos teóricos doctrinales, como Recasens en Seychelles, es abstracto, completamente abstracto. Lo universal no puede tener determinación concreta. En el momento que tiene una determinación concreta, deja de ser universal. Dice Recasens, no lo digo yo, lo dice Recasens. Bueno, o lo dijo en su momento. Por tanto, si no tiene ningún elemento concreto, y es abstracto, no tiene ninguna determinación empírica, por tanto es un significante vacío. Y es pura forma. Es decir, la lógica de pensar un derecho es pensarlo en esa norma jurídica abstracta, derecho a la vida, sin un determinante concreto. El ejemplo está claro. Si el derecho a la vida es universal y no le puedes dar ningún contenido concreto, se queda un abstracto. Tú no puedes decir la vida entonces dónde empieza, dónde termina, qué contenido tiene la vida digna, porque en este momento deja de ser universal, es empírico, es una noción particular. Esta es una noción que se plasmó a partir del proceso histórico que referí inicialmente acerca de cómo se han concebido los derechos, ¿no? Y que yo hoy veo como una noción que todavía pervive en la noción de los derechos y incide en la práctica jurídica. Es un poco la línea de la explicación, ¿no? En este sentido, como los derechos son entes abstractos, y el segundo punto, primero universalidad, la universalidad vinculada a la abstracción. Segundo punto, como los derechos son entes abstractos, sin contenido empírico no pueden tener relación con los valores. Es decir, los valores son procesos particulares subjetivos, dirían los filósofos idealistas, o procesos objetivos históricos, dirían los materialistas marxistas. Por tanto, estos, en su relación de noción particular, no pueden ser parte de los derechos. Esa es la segunda otra noción, ¿no? Universales abstractos, sin relación con los valores, con la ideología, vamos a decirlo así de manera general. El tercer punto sería los derechos como universales abstractos, como, bueno, ya les decía, significantes vacíos, etcétera, además de no tener un significado ni un contenido empírico, como no tienen relación con los valores, son completamente neutrales. Es el cuarto punto, ¿no? Entonces los derechos, en ese discurso, además de ser universales abstractos, no estoy hablando de universales en otro sentido, universales abstractos, no pueden tener una relación de valoración, de valor, es decir, no puedo valorar qué es la vida para mí, que sería una vida digna, ¿no? O para un grupo determinado, y específicamente esto genera un proceso de decir, bueno, entonces es que son neutrales, porque el discurso de los derechos tiene que ser neutral, no ideológico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué consecuencias trae esto? Y ahora voy como al segundo punto de la explicación, ¿no? O a la segunda parte. Bueno, la consecuencia que yo le veo a esto es que las concesiones de los derechos, por supuesto, esta es una concesión de los derechos, le digo que está atravesada surge y se desarrolla en la modernidad liberal, y creo que todavía pervive en las nociones actuales, y ahorita voy a explicar por qué, ¿no? Entonces, todas estas concesiones nos hacen ver que los derechos como entes autónomos neutrales están separados de la realidad, ¿no? Del proceso material, entonces, de protección, cumplimiento y satisfacción de los derechos. Nos hacen ver al discurso de los derechos separado de todo su proceso de realización, cumplimiento, protección y satisfacción. Y, evidentemente, de esta práctica jurídica concreta y, por ende, de los procesos reales que se generan de desigualdad, porque evidentemente ya sabemos que los derechos no han sido satisfechos en la modernidad de la manera que incluso podían haber previsto inicialmente, ¿no? Un segundo punto de consecuencia es que nos lleva a la lógica de que tenemos derechos por tener derechos. El primer punto sería, nos separa el derecho al volverse abstracto, universal, autónomo, neutral, avalorativo, etcétera, está separado completamente de la realidad, ¿no? El segundo punto es,
entonces tenemos derechos de facto por tener derechos. Es decir, si el derecho está en la Constitución, ya lo tenemos en sí. El derecho está en una norma abstracta, positiva, universal, y ya lo tenemos. Y esto se ve clarísimo en las declaraciones incluso de universales, de ahí se respetan mucho y son procesos históricos complejos, donde dice, todo hombre nace libre. Bueno, nace libre, bueno, se convierte el discurso en una noción entre el discurso y lo empírico, ¿no? Ya te da, el discurso te dice en sí que ya eres libre, cuando realmente, de facto, no está sucediendo, ¿no? Entonces, es una lógica en la cual nos metemos en un círculo vicioso de la lógica de derechos por tener derechos. Sí, vamos a regular tales derechos, vamos a hacer muchas reformas, pero la parte práctica no me interesa. Me interesa solo esa parte regulativa, abstracta, universal, formal, etcétera, etcétera. Y esto se explica, bueno, que los derechos están regulados en los ordenamientos jurídicos positivos nacionales o internacionales, con este discurso abstracto universalista, implica que ya tenemos las personas derechos y nos lleva a otra consecuencia. ¿Cuál es la otra consecuencia? Como ya tenemos derechos, no tenemos nada por qué luchar. Ya los tenemos, ahí están en la Constitución. Estoy hablando del discurso dominante de la modernidad liberal, que yo creo que todavía pervive y persiste, ¿no? Ya están en la Constitución, ya los tenemos. Estoy hablando de asociaciones lógicas que se dan con ese discurso, cada vez en mi criterio son prácticas sociales. Esto, por supuesto, y ahora viene la crítica, para mí es un discurso falaz, en ese sentido, y evidentemente no es así, aunque se diga así desde el punto de vista del discurso moderno liberal. ¿Por qué? Porque lo que pasa realmente es que hay una dialéctica compleja entre, yo digo que los derechos son así como grupo dominante, y realmente tengo que hacer una práctica empírica de los derechos, porque los derechos no se quedan solamente en las constituciones, solamente al final ser una práctica empírica de operadores políticos, por ejemplo, que hacen políticas públicas, bueno, porque hay que satisfacer el agua como recurso, como lo veas, pero o que hay que dar educación, o que sencillamente hay que interpretar si aquí esta conducta fue un delito o no, en un juez, operadores políticos, operadores jurídicos, o yo abogado voy a interpretar de qué manera esta persona no cometió tal conducta delictiva o no, ¿no? Hay siempre una práctica empírica. El discurso abstracto siempre tiene esa práctica empírica. Por tanto, lo que ocurre es una dialéctica entre decirnos que los derechos son abstractos universales y realmente una práctica empírica que es un particular impuesto. ¿Impuesto por quién? Y aquí es un tema interesante. Impuesto por grupos que pueden dominar, que son operadores políticos, que son operadores jurídicos. O impuesto por grupos que pueden estar también en la academia, en el marco teórico, diciendo así son los derechos, este es el contenido del derecho a algo, ¿no? Claro, aquí dirán, bueno, pero no solamente así, también hay grupos que dicen que mi concepto de derecho a la vida es otro, ¿no? Y luchan por eso. Y ahí es donde yo creo y paso al punto de que realmente lo que ocurre es que los derechos son procesos históricos concretos, culturales, en el cual se están dando constantemente luchas políticas, ¿no? Y ese sería el punto segundo de decir lo que los derechos son y no han sido, lo que los derechos han sido todo el tiempo es que son procesos contextuales, históricos y culturales que tienen realmente una sustancia real y material, que se envuelven en la praxis sociopolítica. ¿Y esto qué quiere decir? La praxis sociopolítica como actividad humana objetiva, es decir, real, concreta, donde hay relaciones sociales contradictorias, procesos materiales y espirituales desiguales, grupos que dominan y otros mediante procesos económicos, culturales, discursivos, etcétera, y una actividad también, la praxis sociopolítica se deriva de dos elementos, y una actividad también crítico-práctica, es decir, hay actividad de la población para transformar, o de la gente para transformar lo que considera debe ser transformado en su vida, ¿no? La praxis sociopolítica en donde se desenvuelven los derechos no es solo una actividad, estoy hablando de transformación, de emancipación. Uno puede transformar para sus intereses o para la emancipación. La transformación implica siempre emancipación, ¿no? La práctica sociopolítica, los derechos son procesos contextuales, históricos y culturales que se desenvuelven en la práctica sociopolítica como actividad humana, objetiva, real, que existe,
contradictoria, donde hay relaciones estructurales de dominación, etcétera, etcétera, y también donde hay una actividad crítico-práctica de transformación de lo que realizas en tu vida, ¿no? No es solamente que el sujeto transforme la realidad, lo voy a leer, actividad pues orientada a la transformación de un objeto, naturaleza o sociedad, como fin trazado por la subjetividad consciente y actuante de los hombres, y por consiguiente actividad en unidad indisoluble, objetiva y subjetiva a la vez. La determinante en este proceso práctico no es la transformación objetiva separada de la subjetividad, ni la actividad subjetiva separada de la objetividad, sino la unidad de ambos momentos. Es decir, la actividad crítico-práctica es una dialéctica entre lo subjetivo y lo objetivo, en esencia. El tercer punto, en el cual de lo que yo creo que han sido los derechos, es que no son axiológicamente neutrales para nada. Todo el tiempo reflejan intereses, ¿no? Reflejan intereses en qué, en esos procesos prácticos, de prácticas jurídicas y políticas en los cuales se les ha contenido. Y los intereses no solo son de grupos dominantes, también de los grupos que luchan por sus derechos. Un ejemplo claro, por ejemplo, el tema del derecho a la vida ligado al aborto en México, ¿no? En el DF tenemos la noción de que la vida comenzaría a los 12 meses, porque a partir de ahí hay un delito que penaliza que la vida, que ya hay vida en el feto, pero en Guanajuato, en Guadalajara, es a partir de la copulación. Entonces, realmente hay una práctica que es jurídica, pero que se convirtió ya incluso en el discurso, que no es para nada universal estricta. Y por supuesto, la lucha en la Ciudad de México fue de muchísimos actores, como la lucha en Guadalajara son de otros actores también, de los actores que quieren hacer que su forma particular de vida se imponga. Bueno, para terminar, otros dos elementos que quiero ya decir cómo serían ya los derechos, o cómo han sido realmente, es que tampoco no son prácticas, como no son axiológicamente neutrales, lo que sí vamos a determinar es que están relacionados con las ideologías y con las políticas. Ideologías como cosmovisiones culturales y con la política como forma de organización de la convivencia humana. Bueno, en este sentido, quisiera terminar dando como tres elementos de lo que yo prevería, que no lo veo yo solamente, hay muchas personas que ya hablan de estos temas, de cómo necesitamos ver hoy los derechos en ese discurso. Primero se habla de los derechos como desde una perspectiva integradora. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la famosa crítica que ya bastante es muy como archiconocida, de que no hay tipos de derechos, que los derechos todos son de la misma manera, tienen el mismo rango jerárquico, son interdependientes, que esta cuestión de individuales y colectivos como individuos como libertades y derechos sociales, a partir de fundamentos filosóficos de libertad e igualdad, no tiene ningún sentido, ¿no? Y más bien lo que debemos es pensar en que todos los derechos son un discurso, y ahora sí me atrevería a enunciar solamente, es un tema muy debatible, así debatir una universalidad pero de lo concreto, no una universalidad de lo abstracto, ¿no? Los derechos son todos para todos, pero de lo concreto, no de lo abstracto, ¿no? Una universalidad de lo concreto. Y el segundo punto sería, siempre los derechos hay que verlos desde una perspectiva crítica. ¿Y esto qué quiere decir? Porque las realidades nuestras en las que vivimos, o tenemos regulaciones y regulaciones jurídicas a nivel internacional, a nivel nacional, en todos los niveles, y los derechos siguen sin satisfacerse. Y es que, evidentemente, tenemos todo un proceso estructurado que no solo se queda en el discurso de las constituciones o en los discursos jurídicos, sino hay todo lo que mencionaba Rodrigo, una violencia estructural que está vinculado a todos los procesos, no solo económicos, sino también culturales, de discriminación, de dominación, etcétera, etcétera. Pasan por los discursos. En las fotos que ponía Rodrigo estaba muy claro, ¿no? El tema discursivo también, cómo influye, cómo determina, ¿no? El tema discursivo de lo que yo creo que es, ¿no? La mujer en este caso, etcétera, etcétera, o los negros, en fin. Esa perspectiva crítica es partir de ese contexto histórico en el cual hay grupos y élites donde hay un proceso de prácticas políticas, ideológicas, etcétera, en función de intereses. Y el tercer punto es los derechos también deben verse desde una perspectiva contextualizada en prácticas sociales emancipadoras. Es decir, evidentemente,
no pensar que ese discurso, porque predomina y está en la práctica jurídica actual, no podamos usarlo no podemos usarlo alternativamente para una práctica emancipadora, interpretándolo desde otro punto de vista. ¿Cómo es? Interpretándolo desde la visión donde los derechos deben ser realizados en universalidad de lo concreto, interpretándolo desde las dimensiones individual, no solamente individuales, sino colectivas de los derechos, y desde y desde la realidad contextual histórica, donde los grupos, por lo menos muchos en América Latina, invocan los derechos para poder satisfacer sus necesidades. Esa por lo menos sería una premisa básica. En este sentido, retomaría una cita de Adorno que dice: el problema es que los conflictos y las desigualdades se dan a conocer, más que en sus manifestaciones institucionales, en las cicatrices y heridas que son la expresión humana de las ofensas producidas. Es decir, no podemos ser indiferentes a cicatrices y heridas. Retomemos el discurso de los derechos, como lo hemos hecho, yo creo, un poco en este... Ya, yo voy a terminar. Ya voy a terminar. Consigamos el discurso de los derechos, también como lo hemos intentado hacer en este grupo de investigación, desde un proceso de concreción histórica diversa, intercultural. No le he dado contenido a eso, no da tiempo. Rompamos esa mitología moderna, racionalista, individualista, abstracta, universalista. Pensemos ese universalismo abstracto no como universalismo lo concreto, desde una reconstrucción de los derechos, de una praxis sociopolítica, pero tomemos parte, no pensemos solamente que sí, todo esto hay que leerlo así, muy bien, pero hay que tomar parte. Y evidentemente, si no tomas parte, seguimos rodeándonos en los mismos discursos, ¿no? ¿Y por quién? Hay que tomar parte por quién, por los que han sido excluidos, dominados, por los que ya de aquí se han dicho, discriminados, durante procesos históricos largos. No estamos hablando del último año, los últimos años, estamos hablando, por ejemplo, de América Latina, de 500 años de dominación ya. Y veamos los derechos también como ese campo de acción colectiva de transformación de nuestras sociedades. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Milay. Bueno, yo lo pensé, maestra, doctora, dije doctora. Bueno, la participación de la maestra Milay obviamente nos cierra perfectamente todo lo que nos han expuesto tanto el doctor Rodrigo como el doctor Mauricio, ¿no? El tema la premisa primera que expresa de que nos separa el derecho, ¿no?, al ser abstracto y todas estas connotaciones que expresaba a través de Sebastián Siches. Y bueno, tenemos derecho de facto, pero no, obviamente, no es así. Me acordaba yo de una frase que a principios del siglo se comentaba con el tema de la esclavitud en los Estados Unidos, de que no se trata de quitar las cadenas a los esclavos y decir que es libre, sino obviamente potenciar todos aquellos mecanismos que le den realidad a esta connotación de igualdad, de real, de hecho y de derecho. Como empezamos una hora tarde, pues vamos muy tarde. Entonces, la idea era abrir el debate a los panelistas. Ustedes me dicen cómo le hacemos para que los siguientes mesas no se pongan de pie y se vayan los panelistas. El siguiente mesa es la de Carlos Silva, Catalina y Mónica González. Mónica se acaba de ir en este momento, pero Catalina, ¿qué tiene? Un poco, no mucho, ¿no? ¿Para qué? O al final, como ustedes vean, obviamente mucho más efectivo, ya que vamos con tantos retrasos, que al final se condensara todo. Si tienen inquietudes, me hacen el favor de anotar para que podamos dar su sesión, porque entiendo que Catalina... ¿Sí? Bueno, imagino que por ajustarnos al horario previsto, ¿no?, de inicio. Esa es mi propuesta como moderadora de esta. Bueno, ¿les parece entonces el debate final? ¿Les parece entonces esta propuesta única de que el debate, obviamente, dejarlo para el final con todos los panelistas? Nada de imposición.
Okay, bueno, pues entonces le damos la bienvenida al segundo grupo, a la segunda mesa, titulada Derecho y Mecanismos de Exclusión. Vamos a organizar aquí. Chicos, les invito a que se muevan. Bueno, pues buenas tardes, buenos días nuevamente. Ahora daremos inicio a la segunda mesa de esta presentación de la línea de investigación que, como bien anunciaba Nuria, se titula Derecho y Mecanismos de Exclusión. La idea, de esta mesa es justamente surgió de una manera muy espontánea donde donde algunos de los proyectos que se habían estado discutiendo en la línea, por ejemplo, los policías, niñas, niños y adolescentes y demás grupos en vulnerabilidad, de una manera pues muy natural tomaron orden al tener esta idea justamente de ver qué pasa con el derecho como un mecanismo de exclusión o como una manera de vincular a las personas. Entonces, sin mayor preámbulo, damos la palabra a Mónica González Contró. Sí, ¿dónde está tu compu? Porque yo no Vente para aquí. No, pero sí debe de tener otras cosas. ¿Cuánto tiempo tenemos para hablar, moderador? 20 minutos. De acuerdo. Bueno, pues muy buenos días. Yo voy a hablar voy a abordar el tema de la exclusión social desde la perspectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en concreto desde el tema de la explotación infantil, que es pues un tema que yo he venido trabajando en los últimos, pues yo creo que años ya. Y bueno, a mí se me ocurrió vincular el tema, o me pareció que el tema o el concepto de exclusión social podía ser muy interesante para abordar el tema de la explotación infantil como, pues digamos, en una doble dimensión de causa y efecto, ¿no? Entonces, el objetivo de la presentación es abordar el problema de la explotación infantil como factor de exclusión social a partir de la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes para proponer la garantía de derechos como camino para la inclusión social. Esto implica, no va a dar tiempo como de abordar todo el tema que respecto de la problemática que la titularidad de derechos de niñas y niños supone, ¿no? Desde el punto de vista teórico y práctico, pero nos vamos a enfocar principalmente al tema de la explotación infantil, visto desde la perspectiva de derechos, es decir, lo que es novedoso, aunque parezca un poco ridículo incluso, es abordar el tema de la explotación como una vulneración de derechos, porque como intentaremos explicar, la perspectiva de derechos de niñas y niños no es o no siempre ha sido tan clara como desde el discurso, y por esto, es lo que intentaré explicar, ¿no? Para esto primero intentaremos definir qué es la explotación infantil, posteriormente pues una aproximación al concepto de exclusión social, para posteriormente señalar o proponer los derechos de niñas, niños y adolescentes como medio para la inclusión social y unas breves conclusiones. Básicamente lo que yo propongo, digamos, es entender el problema con el siguiente esquema, que si ustedes se fijan, es un esquema pues que no tiene, es un diagrama pues de flujo que no tiene principio ni fin y que podría iniciar en cualquier parte. La violación de derechos tiene como consecuencia la explotación infantil, es decir, pues los derechos que a la alimentación, al juego, a la protección contra el maltrato, etcétera. Esta tiene como consecuencia la exclusión social,
¿no? También como mecanismo reproductor de la pobreza, que contribuye a su vez a la invisibilización del problema de la explotación infantil, que lleva a su vez o fomenta la violación de derechos. Uno de las principales dificultades en el tema, y que además surgió en un trabajo que presentamos Mauricio Padrón y yo en este verano en el Instituto de Sociología Jurídica en Oñati, es que el problema en particular del trabajo infantil está muy invisibilizado, en parte porque pues hay una prohibición legal acerca del trabajo infantil, lo que obliga a quienes estén en condiciones de pobreza a estar en la informalidad, pero además porque dentro de la construcción del sistema jurídico el niño está dentro de la familia. Y esto quedó corroborado con los datos que investigó Mauricio acerca de que la mayoría de las niñas y niños, de los más de 3 millones de niñas y niños que trabajan en México, lo hacen con sus familias. Y esto genera, pues, como reacción social, el que la gente piensa, pues, que si es algo que ocurre dentro de la familia, pues es una cosa exactamente que es problema de la familia y es decisión de los padres lo que los niños y las niñas hacen, ¿no? Por eso es la dificultad de verlos como titulares de derechos y de visibilizar el problema realmente como una vulneración de derechos, ¿no? Los factores de riesgo que estoy poniendo en el centro, pues, son la pobreza, ¿no? Para que se dé este diagrama, la desigualdad, la marginación, la situación de calle, el subregistro, es decir, los niños que no están registrados, y la migración. Y lo que se propone, pues, es justamente transformar por medio de la garantía de los derechos, ¿sí?, el diagrama, es decir, transformar, a partir de la garantía de los derechos, transformarlas en políticas públicas, ¿sí?, que efectivamente abarquen el problema desde una visión integral para lograr la inclusión social, la visibilización, que va a conducir a la mayor garantía de derechos, ¿no? Los factores que pueden alentar o promover situación, pues es el enfoque de derechos, partir del niño como titular de derechos, la participación, una legislación adecuada, la perspectiva de género, el principio de igualdad y la subsidiariedad, ¿no? Bueno, en primer lugar, el primer punto, que es la explotación infantil. Tenemos una gran variedad de situaciones en la explotación infantil. Sin embargo, todas tienen causas y consecuencias comunes. Es decir, una de las dificultades, precisamente por la que hablamos de explotación infantil y no necesariamente de trabajo infantil, es que la situación de trabajo o no trabajo es un continuo y hay muchísimas dificultades para definir el trabajo infantil, entre otras porque el factor económico no puede ser una determinante, porque las niñas y los niños que no reciben una remuneración económica, entonces se considera que no trabajan. Un caso muy claro, por ejemplo, es el de las niñas que se hacen cargo de las labores del hogar y del cuidado de los hermanos, y que no necesariamente tienen una retribución económica, pero que esto está dificultando el ejercicio de sus derechos, ¿no? Y pues también hay ciertas actividades, ¿no?, que no caen dentro de la explotación infantil, pero que podrían constituir trabajo infantil. Por ejemplo, pues el que el niño ayude en algunas labores de casa, o por ejemplo en el campo, el que también colabore con algunas de las actividades que pueden representar un beneficio económico para el hogar, pero no necesariamente una vulneración de derechos. Entonces, es muy compleja la definición, ¿no? En cuanto a las dificultades, tenemos, como habíamos mencionado, que son realidades invisibilizadas, que no hay propiamente una definición unívoca, y que además, pues, al ser ilegales, ¿no?, tener una prohibición constitucional, pues están invisibilizadas. La definición, como les mencionaba, que no es sencillo definir qué es el trabajo infantil y cuál es el trabajo, las actividades que deberían ser prohibidas. Evidentemente, todo lo que constituye explotación o las peores formas de trabajo infantil, nos es muy claro que debería ser erradicado, ¿no? Pero hay ciertos factores también contextuales y culturales que complejizan la situación. La minoría de edad, que como decíamos, coloca una condición de mayor vulnerabilidad por las condiciones de desarrollo, la pertenencia del niño a la familia, por lo que mencionamos, y ubicarlo en un contexto del discurso de derechos humanos es muy difícil, justamente por las dificultades que hay en reconocer que el niño es titular de derechos humanos. Y esto porque partimos que dentro del Estado liberal el valor fundamental es la autonomía,
y a las niñas y a los niños se les reconoce como incapaces natural y legalmente. Entonces, tenemos ahí una dificultad teórica y práctica de reconocerlos como titulares de derechos, ¿no? Una aproximación, podemos decir que la explotación en contra de niñas, niños y adolescentes consiste en sacar provecho de una actividad de cualquier tipo realizada por un niño, niña o adolescente que impide u obstaculiza gravemente el ejercicio de sus derechos, ¿no? El criterio es justamente para considerar que esa explotación es la interferencia grave en el ejercicio de los derechos, que desde luego tiene sus dificultades y hay que ir avanzando justamente en las definiciones. Y supone una doble vulneración, es decir, la explotación infantil, una dimensión presente que tiene que ver con la exclusión social y que es la menos considerada, porque siempre las políticas públicas y los derechos de niñas y niños tienen una justificación utilitarista proyectada hacia el futuro. Hasta los más recalcitrantes defensores de los derechos humanos justifican el discurso de los derechos de niñas y niños en función a la ciudadanía futura, lo cual es contrario completamente al mismo discurso y reconocimiento de la dignidad humana. Y entonces no se toma en consideración que hay una situación de vulneración presente de los derechos, pero también hacia el futuro por la consideración de la exclusión social y la desigualdad, porque también se ha demostrado, y en el estudio que hicimos Mauricio y yo lo pudimos constatar, que los niños y niñas que trabajan y que tienen condiciones más precarias son los hijos de padres con menor escolarización. Entonces, hay una dimensión ahí de consolidación de la exclusión social intergeneracional, ¿no? Y pues es la falta de vigencia de un Estado de Derecho, violación a derechos positivos, ¿no? Un factor importante es que no se considera, como hemos dicho, al niño como un verdadero titular de derechos, sino pues se le considera como, y esto la encuesta nacional de discriminación también lo dejó muy claro, como alguien que los padres deciden qué derechos quieren darle, ¿no? Y el niño se percibe como parte del estatus privado de la familia, y esto deriva en una gran discrecionalidad de los padres, los custodios o el Estado. Y esto tiene que ver también con el mismo origen de los derechos, por eso hay una tensión inherente al diseño mismo de los derechos en el Estado liberal, que impide que las personas que no tienen autonomía puedan ser titulares verdaderos de derechos. Bueno, pasamos al segundo punto, que es el de exclusión social. Bueno, pues seguramente ya se habrá dicho, ¿no? El concepto de exclusión social tiene como objeto medir la realidad, no solo para visibilizarla, sino sobre todo, si el objetivo es diseñar políticas públicas destinadas a generar mejores condiciones de vida para las personas, ve a la sociedad como un todo interactivo, ¿no? O sea, considera la esfera social, política, económica, jurídica, muy en particular el ejercicio de derechos, y esto es particularmente interesante en el caso de niñas, niños y adolescentes. Señala una serie de posiciones intermedias que también esto ayuda mucho entre la exclusión y la inclusión, ¿no? Al igual que en el tema del trabajo infantil, y nos ayuda el concepto de vulnerabilidad para detectar aquellas situaciones que ponen en riesgo de exclusión social, ¿no? Y lo que es muy valioso desde la perspectiva del concepto de exclusión es considerar los derechos como criterio para la inclusión social, ya que por eso, o sea, debido a esto, se pueden orientar las políticas públicas. Y en el caso de la infancia y la adolescencia, esto es particularmente importante por las dificultades que ya hemos señalado y porque es muy obvio, ¿no?, que la legislación prohibitiva, ¿sí?, un marco jurídico pues medianamente adecuado, como podría ser el mexicano, no tiene consecuencias si no hay, digamos, una visión integral de las causas de la explotación infantil, basada en los derechos, pero orientada hacia las políticas públicas. Es decir, lo que tenemos que hacer es visibilizar y atacar las condiciones de pobreza de las familias, ¿no?, que tiene que ver mucho con el tema. Y aquí es importante porque otra de las cosas que hemos detectado es que la infancia y los derechos han sido considerados en algunos trabajos como elementos de exclusión e inclusión, pero no niñas y niñas como sujetos individuales, sino como parte del sistema familiar, que esto también es una de las cosas que aprendí con Mauricio, que lo que se miden son los hogares, no los niños, es decir, no son un elemento de medición las condiciones de los niños, ¿no? Es decir,
tanto en las ciencias sociales y en el estudio de la pobreza, la exclusión, se continúa viendo a los niños en su papel de hijos dentro del ámbito privado de la familia. Entonces, esto contribuye a la invisibilización y un poco la propuesta o hacia dónde vamos es hacia visibilizar a niñas y niños como sujetos individuales de estudio y titulares también de derechos, ¿no? Pero, bueno, hay toda una trasfondo cultural. En este sentido, pues la propuesta sería los derechos, ¿no?, de niñas, niños y adolescentes como medio de inclusión social, que empezaría por la visibilización tanto del problema como de la situación de exclusión social, el reconocimiento de los titulares de derechos y este enfoque de derechos como directriz de las políticas públicas y las políticas públicas que partan de un diagnóstico certero, porque parte de lo que sucede, bueno, en México y en todo el mundo es que no tenemos, y así lo han dicho los órganos internacionales, en particular el Comité de los Derechos del Niño, es que no hay un diagnóstico claro de cuáles son las dimensiones del problema. Faltan datos de todo, desde los niños institucionalizados, los niños víctimas de trata, los que están participando en conflictos armados, es decir, y esto lo ha señalado muy puntualmente el Estado mexicano, y necesitamos un diagnóstico para saber qué es lo que se necesita hacer, ¿no? La protección legal, digamos, la prohibición constitucional ya está, pero hay que poner justamente al niño en el centro, y aquí, con los 4 principios de interpretación de los derechos de niños, niñas y adolescentes que han sido señalados por el comité, que es poner a la niña o niño en el centro, bajo los principios de no discriminación, derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo, el interés superior y la participación. Y finalmente, para no excederme del tiempo que me ha sido concedido, porque si no me va a regañar la moderadora, pues cuáles son las propuestas o los retos, ¿no? En primer lugar, la construcción de la niña o niño como sujeto social. Es decir, decimos sujeto social porque es justamente como, digamos, sujeto de estudio, unidad de análisis de las ciencias sociales, como unidad de análisis del derecho, como pues ente individual, ¿no?, con intereses y derechos que hay que hacer valer. Después, la comprensión de los mecanismos de expresión de niñas y niños, que tiene que ver justamente con la siguiente conclusión, digamos, que es la garantía de los derechos de información, expresión y participación, porque aunque se diga que los derechos son indivisibles y se esté muy en contra de las generaciones de derechos, las generaciones de derechos son muy interesantes para entender lo que ha pasado en el caso de niñas y niños, porque a diferencia de lo que ha ocurrido en el discurso de los derechos de los adultos, que es el que se visibiliza, a niñas y niños no hay ningún problema y es más, hay una total legitimidad y prácticamente la mayoría de los estados lo han hecho en reconocer los derechos de segunda generación, porque por muy deficiente que sea la educación, pues la educación, digamos, falta cobertura, pero no hay nadie que rebasa que la educación pública es un derecho de los niños, o las campañas de vacunación vinculadas con el derecho a la salud, o las campañas de alimentación. Pero en cambio, saca ronchas cuando hablamos del derecho a la participación de los niños o del derecho a la libertad de expresión, por ejemplo. Eso, generalmente, pues hay una total resistencia porque se vincula con la ciudadanía y con esta capacidad de autonomía. Entonces, los derechos que tienen total legitimidad en el Estado liberal, en el caso de los adultos, en el caso de los niños no lo es, ¿no? Y es muy interesante porque justamente, pues esto nos habla mucho de lo que ha ocurrido. Y pues no hay realmente, pues un verdadero reconocimiento de estos derechos. Y tiene que ver con los mecanismos de expresión, porque lo que se ha hecho en los últimos tiempos, pues es tratar de hacer que los niños participen, pero utilizando los mecanismos del Estado liberal que no son los propios de los derechos de los niños, ¿no? Es decir, los niños tienen otros mecanismos de expresión. Y yo digo, al igual que una persona que habla lengua indígena tiene derecho a que se le traduzca, una niña o un niño tiene derecho a utilizar su propio lenguaje, que es el lenguaje del juego, de los dibujos, de las expresiones, digamos, como mucho más lúdicas y artísticas, diría yo. Y entonces tiene derecho a poder participar desde su propio lenguaje. Por eso es necesario la creación de espacios de participación adecuados a la edad y, por último, la garantía del derecho al juego, que para mí es muy importante porque
justamente, aunque no se reconoce como un derecho como tal, porque incluso decir que algo es juego significa que es algo que no tiene importancia, pues la garantía del derecho al juego, para mí, es el único espacio de libertad completa que deben tener niñas y niños, y además es la condición de posibilidad para tener una sociedad democrática, porque el juego libre lo que hace es que niñas y niños puedan lograr acuerdos sobre las reglas que van a darse en el juego y utilizan mecanismos para llegar a los acuerdos, no hay espacio para abundar en eso aquí, que son pues mecanismos que deberíamos imitar los adultos, ¿no? A mí me encantaría que los diputados pudieran hacer un estudio, los diputados y los senadores, acerca de cómo los niños se ponen de acuerdo para jugar a las tries y dónde es la base y qué sí se vale y qué no se vale, y pudieran llegar al mismo acuerdo y respetar las mismas normas en base al consenso que como logran hacerlo las niñas y los niños y como logramos todos en nuestro tiempo. Entonces, bueno, es muy importante porque cada vez, y en especial en este clima de violencia, el derecho al juego es un derecho que está en riesgo. Y hasta aquí llegaré mi participación.